Dar inicio entonces a la presentación del libro Repensar la desnutrición, infancia, alimentación y cultura en Ayacucho, Perú. Este libro es una coedición entre Acción contra el Hambre y el Instituto de Estudios Peruanos, pero hay que ser sincero, todos los méritos del estudio lo tiene Acción contra el Hambre, ¿no? O sea, el IEP solamente ha prestado su fondo editorial para un texto que nos pareció sumamente importante, sumamente interesante, por razones que estoy seguro quedarán evidentes en las próximas 2 horas. Entonces es un estudio encargado por Acción contra el Hambre, auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la Unión Europea y por la Generalitat Valenciana, y realizado por Ponciano del Pino, viejo amigo de la casa y historiador, pero a veces hace pasar por antropólogo, y con la colaboración de Magritte Mena, Sandra Torrejón, Edith del Pino, Mariano Aronés y Tamia Portugal. Antes de empezar con la presentación del estudio, hemos pedido algunas palabras de inauguración a Alfonso Tolmos del MIDIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque sabemos que el MIDIS no solamente pone bastante énfasis en ese tema de la interculturalidad, de la multiculturalidad, sino también específicamente en ese texto. Sé que Carolina Trivelli se ha reunido con Ponciano del Pino, con los autores de este estudio, porque les pareció interesante, y con Patricia Ramos de la AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ella es adjunta al coordinador general de la Oficina Técnica de la AECID, ¿cierto? Ya. Entonces, sin más, porque estamos un poco contra el tiempo, le doy la palabra a Alfonso Tolmos del MIDIS. Gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, ante todo, vengo a representar a la ministra Carolina Trivelli. Ella está ahorita en el Congreso. Como seguramente saben, están todos los ministros ahí respondiendo a las preguntas que tienen los congresistas. Así que ha sido un gusto para mí realmente poder darle una mirada al libro, ¿no? Dentro del MIDIS estoy a cargo de todo lo que es la política y las estrategias de desarrollo e inclusión social. Entonces, justo le comentaba a Íñigo en la entrada, ¿no? Siempre nosotros estamos viendo ahí los números como los grandes números, ¿no? Más como una mirada más macro, ¿no? Entonces, leer el libro realmente lo que hace es refrescarnos, porque por más que nosotros tratamos siempre de darle la mirada, digamos, sabiendo que detrás de los números están las personas, pero cuando acá ya leemos, digamos, el nombre del niño y su edad y lo que le pasó a él y a su mamá y que le dio la pena y cómo eso influyó en la depresión que tuvo, digamos, la mamá, y eso tuvo una consecuencia en la leche. O sea, las historias realmente, específicamente, digamos, en el capítulo de desnutrición, hacen que uno, como dice el libro, la repiense, ¿no? Nos hace repensar en el tema de desnutrición crónica, tener una mirada fresca, diferente, no tanto desde el punto de vista de la medicina o a veces desde el punto de vista de la economía, pero muy, digamos, numérica, ¿no? Sino más bien un análisis desde el punto de vista más antropológico, de la historia, de la economía también, y complementa y nutre a las políticas que se vienen. Entonces nos nutre, nos sirve un insumo importante para poder seguir diseñando e implementando, sobre todo, las políticas de desarrollo e inclusión social. Quería aprovechar, digamos, la oportunidad que estoy de estar aquí con ustedes para contarles a muy grandes rasgos y lo más rápido que pueda los avances que estamos teniendo con respecto justamente a la desnutrición crónica infantil y cómo estos insumos, digamos, del libro nos pueden permitir enriquecer
lo que se viene trabajando, ¿no? Hace pocos días se publicó ya en el peruano la nueva estrategia, se llama Incluir para Crecer, en donde justamente ya se define, se acuña finalmente en la norma, ¿no? Lo que es la inclusión social, ¿no? Con un enfoque de derechos. Se definen algunos conceptos claves respecto a lo que es la política, a lo que le estamos llamando, que todo esto es una creación realmente, la política de desarrollo e inclusión social, y que más bien es focalizada y es temporal, en contraposición a la política social, un conjunto mayor que la engloba, que más bien es permanente y que más bien es universal. Y luego de hacer, digamos, una serie de definiciones en la estrategia, buscamos responder 3 preguntas en este documento, que les recomiendo que le puedan dar una mirada, ¿no? Está colgado en la web. Las preguntas son, bueno, ¿a quiénes nos dirigimos, ¿no? La segunda pregunta es, bueno, ¿qué tipo de intervenciones son las que promovemos y cómo vamos a obtener los resultados que estamos buscando, ¿no? Entonces, en la pregunta de a quiénes nos dirigimos, pues nos dirigimos a un tipo de población, ¿no? Que tiene ciertas características, y ahí justamente entramos a recoger insumos del libro, ¿no? O sea, características, por ejemplo, de etnicidad, de multiculturalidad, características también de pobreza, ¿no? Relacionados también características con la primaria, ¿no? La primaria incompleta de la ama de casa, características también relacionadas con la ruralidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas características de muchos de los hogares que están en Ayacucho, justamente, ¿no? En Ayacucho hemos encontrado que el 55% de los hogares tienen estas características, al menos 3 de estas 4 características, ¿no? Y por lo tanto, Ayacucho es un foco, nosotros tenemos que prestarle una mirada especial a Ayacucho desde el MIDIS, ¿no? O sea, Ayacucho, junto con muchas de las regiones, principalmente de la Sierra Azul, tienen nosotros como MIDIS tratamos de darle una atención preferencial y una mirada especial, ¿no? Ahora, ¿qué intervenciones de hacer? Y ahí es donde claro, las intervenciones están puestas sobre la base de evidencia empírica, ¿no? Las experiencias locales e internacionales, y tratando de dividir a la población en grupos etarios, ¿no? El primer grupo etario claramente es el que va de 0 a 3 años, ¿no? Y ahí hay una serie de intervenciones que son 12, que las hemos identificado, seguramente ustedes ya las han conocido muchos de ustedes, ¿no? Que es esta publicación que hicimos sobre los lineamientos para combatir la desnutrición crónica infantil de manera articulada entre todos los sectores del gobierno y todos los niveles de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, con el gobierno regional, con el gobierno local, ¿no? Y lo que dicen básicamente estos lineamientos es que, digamos, primero hay que, dentro de Ayacucho incluso, focalizar las intervenciones también, ¿no? O sea, ¿dónde están los niños? O sea, ¿dónde están más concentrados? ¿Dónde están estos bolsones de desnutrición crónica, por así decirlo, ¿no? Primero, como identificar dónde y a quiénes, ¿no? Y después también, bueno, ver cómo estas 12 intervenciones, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con temas de salud, temas principalmente de salud, pero también no nos podemos olvidar de los temas de saneamiento, ¿no? El agua potable, de los temas de la agricultura que se desarrollan también en el libro, ¿no? Y la agricultura familiar, cómo influye desde el punto de vista de su influencia en la dieta de las familias, también su influencia en la producción de ingresos para poder consumir productos que sean variados y con una dieta de calidad, ¿no? Y también el tema de la educación, ¿no? Claro, veía las reflexiones finales del libro y también siempre hablamos de que una de las variables cruciales es la educación de la madre, ¿no? Pero claro, y qué cosa está detrás y por qué ese enfoque en la madre, ¿no? O sea,
¿por qué no también la educación del padre, ¿no? Y entonces muchas preguntas que surgen ahí que efectivamente tienen que ver con trasfondos, que tienen que ver con lo que nosotros llamamos las dimensiones transversales, el género y la multiculturalidad, que efectivamente nos hacen hacer como una segunda derivada de, bueno, realmente es esa variable o qué cosa está detrás de esa variable para poder realmente atacar los determinantes más profundos de lo que está detrás, ¿no? Además digamos, de este documento que ya se ha producido, tenemos un esfuerzo muy importante ahorita con las regiones, yendo del MIDIS a las regiones a trabajar con las regiones, primero identificando pues cuáles son las metas a las cuales las regiones debieran llegar en cuanto a desnutrición crónica infantil, y ahí comienza el trabajo ya más difícil, ¿no? Y que tiene que ver con todas estas a veces espacios o vacíos que hay entre lo que se quiere comunicar desde el Estado, ¿no? Y lo que realmente las familias digamos reciben, ¿no? Y ahí muchas veces hay un espacio, digamos, que no necesariamente permite que la comunicación fluya de un lado a otro, ¿no? En el libro hay varios ejemplos de cómo el Estado trata de decir una cosa y no necesariamente, digamos, se escucha eso, ¿no? Igualmente, la comunicación del otro lado viene y no necesariamente se encuentran, ¿no? Entonces comienzan los prejuicios, ¿no? Estaba leyendo acá como un resumen de algunos pensamientos que tienen funcionarios, por ejemplo, de salud, con respecto a cómo ellos ven que podrían ser problemas que tienen las familias, ¿no? Pero la pregunta, digamos, la segunda derivada de la pregunta es, ¿son esos problemas o realmente hay otros problemas que están detrás de los mismos funcionarios públicos, de nosotros mismos, para poder realmente acercarnos y poder generar comunicación verdadera entre el funcionario y la familia, ¿no? Son preguntas que a nosotros nos sirven mucho y que además le dan contenido a todo lo que viene en estos trabajos ya en los territorios, tanto con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y finalmente con los usuarios, ¿no? Con las madres, con los padres, con los hijos. Porque lo que finalmente, si los mensajes no llegan bien y no nos comunicamos bien, definitivamente esto no va a funcionar, ¿no? Por más que, digamos, la literatura diga más o menos por dónde ir, ¿no? Y por eso lo que le comentaba a Ñigo es el contenido que le puede dar este tipo de investigación es muy importante ya para el fortalecimiento de las capacidades. ¿De quién? Bueno, del funcionario público también, ¿no? O sea, porque ahí es donde creo que tenemos que hacer un gran trabajo con nosotros mismos como funcionarios para poder realmente entender mejor y poder realmente ayudar y apoyar en este problema, que es un problema que en Ayacucho representa más de 28.000 niños con desnutrición crónica infantil, ¿no? Vamos, a grandes rasgos, queríamos comentar también que, digamos, hay varias otras herramientas que estamos diseñando, pero que tiene que ver, por ejemplo, con un fondo de infraestructura de, por ejemplo, saneamiento, de caminos vecinales, incluso de telecomunicaciones, de electrificación, pero siempre primero está la pregunta de, bueno, ¿y cómo vamos a poder comunicarnos realmente para poder hacer un trabajo en conjunto, ¿no? No solamente con las autoridades de los diferentes gobiernos locales y regionales, sino con la comunidad misma principalmente, para que de ahí, digamos, haya una apropiación real de las cosas que se están proponiendo, ¿no? Ese es un trabajo, digamos, complejo, pero que estamos realmente dispuestos a hacer, y por eso valoramos tanto este tipo de, como digo yo, insumos, porque nos permiten tener un mejor acercamiento hacia lo que se viene, ¿no? Se acaba también de lanzar un fondo también que tiene que ver con innovación social, o sea, financiar proyectos que solucionen problemas, por ejemplo, relacionados con la desnutrición crónica infantil, ¿no? Eso es algo que se lanzó ahorita en el Foro Económico Mundial, y hacia eso, y nuevamente, ¿no? Para poder detectar
cuáles son los problemas, hay que poder pues realmente entender cuál es la problemática más profunda de las familias, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? Asimismo, estamos diseñando, lo comentaba también antes de empezar, un programa de comunicación radial para zonas urbanas, pero principalmente para zonas rurales, ¿no? Nuevamente, el tema de la comunicación ahí va a ser clave, no va a bastar con decir, digamos, el lavado de manos es importante, porque ya sabemos por el libro, digamos, que hay muchas derivadas por sacar con respecto al lavado de manos, ¿no? Entonces, nuevamente, el tema de la comunicación, tanto radial, en la que vamos a entrar en el diseño ahora, y luego también a nivel de comunicación escrita, que estamos también utilizando, va a ser pues muy nutrida con este tipo de documentos, ¿no? A grandes rasgos, eso era lo que queríamos compartir, un poquito los avances y cómo este tipo de documentos nos sirven para poder nutrir, para poder fortalecer las capacidades en todo lo que se viene, ¿no? Muchas gracias.